Un saludo a todos, soy Jorge Carrizosa, soy médico intensivista de la Unidad de Cuidado Intensivo Neurológico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, especialista en ultrasonido neurovascular de la Sociedad Americana de Neuroimágenes y miembro de la LAVIC, que es la Latin American Brain Injury Consortium. Quiero dar un agradecimiento especial al profesor Jorge Mejía y al doctor Camilo Rodríguez por esta invitación y todos los esfuerzos realizados para realizar este evento excelente que vamos a iniciar el día de hoy. A continuación les voy a hablar de las aplicaciones clínicas del Doppler transcraneal en hemorragia subaracnoidea. Estos son los contenidos que vamos a desarrollar durante esta charla, pero antes de esto necesito recordarles que el Doppler transcraneal hace parte de una gama de herramientas de neuromonitoreo, dentro de las cuales, por supuesto, está un grupo entrenado de enfermeras y todas las otras herramientas que tenemos, sumando obviamente al clínico, al médico, para identificar con precisión qué está sucediendo con el cerebro agudamente lesionado de nuestro paciente, y el Doppler nos va a ayudar a establecer una aproximación a cómo están los flujos sanguíneos cerebrales basado en el análisis de las velocidades de flujo sanguíneo cerebral. Y con estos resultados, eventualmente también podremos aproximarnos a cómo están las resistencias y eventualmente la autorregulación y la distensibilidad vascular cerebral. Esas virtudes hacen que literalmente el Doppler transcraneal se haya convertido en un fonendoscopio para el cerebro en nuestras unidades en donde atendemos pacientes con lesión cerebral aguda. Y dentro de los múltiples aplicaciones que tenemos para él, adicional a las que estoy aquí mencionando, pues por supuesto que nos interesa mucho detectar y poder hacer seguimiento del vasoespasmo, en especial en pacientes que se presentan con cuadros de hemorragia subaracnoidea. Y esto tiene un soporte con un grado de recomendación no despreciable. Estas son las guías de prácticas para el Doppler transcraneal, y esta es la segunda parte que hace referencia a las indicaciones clínicas y los desenlaces o resultados esperados al aplicar específicamente el Doppler transcraneal en diferentes patologías. Y esto está en cabeza del profesor Andrei Alexandrov, quien pues he tenido la fortuna de conocer y hacer parte de mi entrenamiento con él, y en realidad ha sido un líder de opinión en este campo en específico. Particularmente para hacer la evaluación de pacientes con hemorragia subaracnoidea, nos indican que el nivel de la calidad de evidencia y la fuerza de recomendación para aplicar el Doppler transcraneal e identificar vasoespasmo sonográficamente significativo y que esto nos lleve a prevención de déficit isquémico tardío tiene una calidad de evidencia clase 2 y una fuerza de recomendación tipo B. Esto básicamente está dado porque no tenemos grandes ensayos clínicos controlados, aleatorizados, cegados por las características de la evaluación. Es lógicamente un paradigma complejo de que se llegue a alcanzar a cumplir en este momento, y el grueso de las publicaciones, que en realidad son bastantes, en realidad están más basadas en trabajos observacionales, y en realidad esto es lo que hace que la calidad de la evidencia sea clase 2, pero pues no por ello es despreciable. En realidad el volumen de evidencia es bastante sólido, bastante amplio y no se puede dejar de lado, pero quería iniciar con la mención de estas prácticas de estándar, que además pues están digamos, soportadas y tienen la fuerza de la Sociedad Americana de Neuroimágenes como práctica de guía clínica. Entonces, el Doppler transcraneal en hemorragia subaracnoidea, esencialmente su punto más importante es que nos va a servir como una estrategia de seguimiento neurosonográfico en el transcurso de toda la evolución del paciente en la unidad de cuidado intensivo. Entre los días 2 y 5 nos va a ayudar a detectar vasoespasmo antes de que esto sea clínicamente evidente, y nos va a ayudar a los clínicos a definir las metas macrohemodinámicas que eventualmente podría necesitar este paciente, y eso lo vamos a ejemplificar más adelante en un caso real.
Entre los días 5 y 12, que es el pico máximo de riesgo y de progresión severa del vasoespasmo y por lo tanto de presentación de déficit isquémico tardío, nos va a ayudar entonces a detectar esos episodios de vasoespasmo grave y eso nos va a llevar a la planeación temprana de intervenciones relevantes y que pueden cambiar definitivamente el pronóstico del paciente, como bien puede ser trasladar al paciente a arteriografía y que a través de intervenciones neurovasculares efectivamente logremos resolver ese vasoespasmo severo. Podríamos hacer además el seguimiento de intervenciones farmacológicas como la aplicación del nimodipino intraarterial, que es lo que pues para nuestro país tenemos a disponibilidad. Y luego del día 12 podemos documentar y hacer seguimiento a que esas intervenciones que se aplicaron efectivamente continúan con control del vasoespasmo y eventualmente detectar vasoespasmo tardío. Esto ha sido pues una situación que a los intensivistas por supuesto nos preocupa mucho, de estar seguros de que el paciente no presente un vasoespasmo y que se pueda enviar a la habitación general con un bajo riesgo de que se vaya a presentar una eventualidad de estas. Para nosotros el seguimiento lo hacemos hasta el día 14 y hemos detectado varios casos de vasoespasmo tardío, por lo cual pues hacemos de manera protocolizada esto en nuestra institución. ¿Con qué se puede hacer el Doppler transcranial para hacer el seguimiento en hemorragia subaracnoidea? Al igual que todos los Doppler, como vieron en el primer bloque de este curso, se puede hacer con el dispositivo de Doppler transcranial, que es básicamente ajuste por profundidades y identificación basado en las profundidades y en las características de las ondas espectrales de la circulación del polígono de Willis, o el codificado por color, que es en realidad el que se ha masificado en nuestras unidades de cuidado intensivo en Latinoamérica, que ha sido un poco más fácil de adquirir y con el que además la curva de entrenamiento es muchísimo más sencilla. ¿Dónde lo hago? En realidad, la comodidad es importante para realizarlo y desafortunadamente para nosotros en una muy buena mayoría de los pacientes no vamos a poder acomodarnos, como está recomendadas muchas referencias de los laboratorios de neurosonología como para uno tener este tipo de control, sino que estas son nuestras realidades, ¿cierto? Aquí tenemos a este paciente crítico con toda la neuromonitoría, la cantidad de bombas, esto pues es lo que es clásico para nosotros y además de los elementos diferentes de monitoreo que acá tenemos, entonces telemetría, o por supuesto todos los signos vitales, la monitoría hemodinámica, la monitoría de la presión intracraneal y PT2, pues por supuesto que tenemos el seguimiento de cómo están las velocidades de flujo sanguíneo cerebral y esto hace que acceder para nosotros en estos escenarios puede llegar a ser complejo, pero necesitamos lograr acceder a esto y organizar nuestro entorno para poder realizar los estudios de la manera más apropiada posible. Aquí en este segmento, muchas de las imágenes que les voy a mostrar, a pesar de que son propias, no tienen una referencia directa porque han sido extraídas directamente del libro de Neurosonología en Cuidado Intensivo, de la cual los editores de este libro son los organizadores precisamente de este curso y de lo cual pues afortunadamente yo he sido parte de los coautores. Así que primero tenemos que ver cuál es la ventana acústica de nuestro paciente. La limitación más importante que uno puede tener cuando está enfrentándose a la evaluación del Doppler transcranial de un paciente es la tabla ósea y aquí pues lo ejemplifico con este paciente. Es un paciente real en el cual vemos que la densidad de la tabla ósea es muy importante y además tiene un espesor para nada despreciable y esto por supuesto puede hacer que la limitación en la visualización de las estructuras en ocasiones puede llegar a ser importante, pero con entrenamiento pues muchas de estas limitaciones seguramente van a ser menos evidentes para ustedes en la medida en que vayan logrando experiencia en la aplicación de este tipo de examen.
y finalmente pues vamos a identificar el polígono de Willis. Pero tenemos para ello varias ventanas de acceso para poder tener una vista literalmente de 360 grados de todo el polígono de Willis, y por ello vamos a hacer evaluaciones a nivel transtemporal, transocular, transforaminal y submandibular, que las vamos a ver a continuación. La ventana más importante es la ventana transtemporal. Vamos a ubicarnos delante del trago por encima del arco cigomático y podríamos hacer unos ligeros ajustes a los ángulos del indicador, como allí lo estoy señalando, y básicamente esta puede ser la amplitud del área de insonación para poder identificar nuestra estructura más básica y referente en este caso, que es el mesencéfalo. Una vez que ubicamos el mesencéfalo, por delante básicamente vamos a encontrar, por supuesto, el polígono de Willis. Entonces, esta es la primera habilidad más importante de adquirir. Aquí en esta insonación de uno de nuestros pacientes vamos a encontrar esta figura que es como una especie de Mickey Mouse, lo han descrito algunos. En realidad yo lo veo como una forma de glándula tiroides, pero la pareidolia que ustedes quieran usar, pero lo importante es que va a ser una estructura hipoecoica que va a estar generalmente localizada en el centro de la insonación cuando realizan esa aplicación a través de la ventana transtemporal. Una vez que tenemos entonces ubicado el mesencéfalo, activamos la caja de color y allí entonces se nos va a empezar a dibujar el polígono de Willis. Se pueden hacer eventualmente algunos ajustes de ganancia y de poder si lo es necesario para mejorar la insonación. Aquí lo he exagerado marcadamente para demostrarles efectivamente que aquí tenemos la insonación del mesencéfalo y por delante de ello un caso, digamos, puntual de uno de nuestros pacientes en el cual se dibuja por completo el polígono de Willis con todas sus estructuras, como lo podemos aquí desglosar de manera muy rápida, y nos muestra que tenemos un acceso a toda la circulación anterior y muy buena parte de la posterior, haciendo esta ventana la más importante para el entrenamiento de todos nosotros. Luego de esto vamos a completar la evaluación de la circulación posterior realizando una ventana transforaminal. Esto lo vamos a realizar identificando el borde del occipucio. Allí vamos a aplicar nuestro transductor y vamos a imaginarnos como si estuviésemos apuntando hacia el orbicular y las cejas del paciente. Y pues lógicamente si el paciente está en cama, lo que podemos hacer para ayudarnos es con las almohadas mismas acomodarlas para generar un espacio entre la cama y el cuello del paciente, cosa que nos va a facilitar el acceso físico del transductor para poder hacer la insonación de la misma manera que les acabo de explicar, y aquí esto iría más o menos dirigido hacia los ojos del paciente. Cuando activo el modo B, vamos a identificar entonces el foramen magno, y al activar la caja de color vamos entonces a ver cómo se unen la porción B4 de las arterias vertebrales y se van a unir finalmente para dar origen a la arteria basilar. Aquí tenemos pues la espectral. En este caso ambas señales estarían alejándose del transductor por la posición en la que la estamos viendo. Podríamos hacer una evaluación complementaria con un análisis transorbital, en el cual siempre hay que tener en cuenta los principios de Lara para no generar lesiones sobre el globo ocular y sobre la retina, y para ello tenemos que disminuir el poder en un 10%. Y esto nos va a servir para poder identificar las porciones de la arteria carótida en sus porciones de la 1 a la 5 sonográficamente. Aquí tenemos entonces lo que vamos a ver en el modo B. Básicamente aquí tenemos muy proximal el globo ocular y luego se nos va a enmarcar las estructuras intraconales y extraconales. A nivel intraconal vamos entonces a poder ver la arteria oftálmica y mucho más chiquita, y aquí en el centro de la vaina del nervio óptico estaría la arteria central de la retina, y en las estructuras extraconales vamos a tener entonces las porciones terminales de la carótida interna intracraneal. Y otra ventana absolutamente necesaria y obligatoria de realizar en los pacientes con hemorragia subaracnoidea es la ventana submandibular. Vamos a identificarnos, a posicionarnos sobre el ángulo de la mandíbula y en una posición que va en sentido
caudocefálico vamos a poder identificar la arteria carótida interna y esta necesitamos idealmente posicionarnos en una insonación que idealmente esté a lo menos a 4 centímetros de profundidad. Aquí en esta imagen básicamente lo que les muestro son las espectrales de las diferentes estructuras del cuello que podemos encontrar, la arteria carótida común, la arteria carótida externa, la arteria carótida interna y la vena yugular, en las cuales pues simplemente es para ejemplificar cómo con las espectrales podemos saber que estamos insonando efectivamente. Una ventana adicional que tiene una curva de aprendizaje un poquito más compleja, pero eventualmente en algunos casos muy particulares nos podría ayudar, que es la ventana transfrontal, en la cual en el modo B básicamente vamos a poder identificar las astas anteriores de los ventrículos, el tercer ventrículo, y al girar el transductor podemos en ese mismo plano del tercer ventrículo ver cómo está la rodilla, el cuerpo calloso, y al colocar el color en ese punto vamos a poder identificar la arteria comunicante anterior y de una manera mucho más vistosa las porciones 1, 2 y eventualmente 3 de la arteria carótida, de la arteria cerebral anterior con su porción pericallosa. Básicamente esto nos resume las ventanas que acabamos de enunciar y vamos ahora sí a revisar nuestro caso clínico de un paciente con hemorragia subaracnoidea. Este paciente tiene 67 años, es masculino, con antecedente de diabetes mellitus e hipertensión, ingresa por un cuadro de cefalea de inicio súbito, muy severa, y posterior a esto convulsiona. Al ingreso a urgencias llega con un Glasgow de 7/15 y un Honan-Hess de 4, un WFNS también de 4 y un Fisher modificado 3. Ya una vez se realiza entonces esta tomografía, luego ya al realizar la angiotomografía identificamos aquí este aneurisma, que además lo alcanzamos a pescar acá en la evaluación con el Doppler con la caja de color. Y la pregunta sería, ¿cuáles estrategias de monitoreo se indicarían en este paciente? Ya mencionamos que necesitamos ver el cerebro desde todos los puntos de vista posibles, pero al menos una estrategia mandatoria probablemente sea tener un Doppler. El Doppler transcranial necesitamos hacerlo desde el primer día y ese va a ser nuestras velocidades basales y nuestros índices del Lindegard basales para poder hacer efectivamente el seguimiento como les mostré en las primeras diapositivas para poder identificar cambios relevantes en la hemodinamia cerebral. Aquí en principio empezamos con unas velocidades que uno podría decir que son aceptables para el lado derecho de la porción 1 de la arteria cerebral media. Al hacer la comparativa entre la velocidad media de la arteria cerebral media sobre la velocidad media de la carótida interna, nos da el índice de Lindegard. En este caso nos dio 1.94, pero fíjense que al realizar la evaluación en el lado contralateral tenemos la misma porción de la arteria cerebral media del lado izquierdo y las velocidades son diferentes, ¿sí? Tenemos una velocidad de 81 contra una velocidad de 36 y esto inmediatamente nos empieza a prender una alerta, dado que además de todo, este es apenas el día 1 y ahí vemos unas diferencias efectivamente en el índice del Lindegard. Entonces, este es un concepto básico que tenemos que alcanzar como objetivo en la charla de hoy, que es cuáles son los índices que necesitamos tener en cuenta para la evaluación del paciente con patología de hemorragia subaracnoidea y vamos entonces a tener en cuenta los índices de Lindegard para la evaluación de la circulación anterior y el índice de Sviri-Sustiel para la evaluación de la circulación posterior. Entonces, para la circulación anterior tenemos acá enunciados la arteria carótida interna, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Y aquí con esto, pues, cómo son los cambios en las velocidades medias de lo que podemos ir viendo y cómo nos va a alertar. Y ya mencionamos entonces que el índice de Lindegard es el cociente producto entre la velocidad media de la arteria cerebral, en este caso puede ser la media, y ya hay trabajos que lo han hecho con la anterior, dividido sobre la velocidad media de la arteria carótida interna, idealmente medido a lo menos a 4 centímetros, como ya mencionamos, y eso nos va a permitir estadificar sonográficamente si existe vasoespasmo o no.
Si este índice es mayor a 3, podríamos estar hablando de que hay un vasoespasmo leve a moderado, y si este es mayor a 6, ya esto sí nos alerta de que puede haber un vasoespasmo grave, y más aún si esto es la suma de las velocidades medias a nivel de la arteria cerebral media que se sumen por encima de 200 centímetros por segundo, y esto nos obliga a hacer intervenciones muy rápidamente. Para la circulación posterior, el índice que vamos a aplicar varía un poquito, porque lo que vamos a hacer es la velocidad media de la arteria basilar sobre la velocidad media de la arteria vertebral en su porción extracraneal. Y en este caso tenemos que ser muchísimo más estrictos. Si el cociente producto de esto es mayor a 2, podría ser un vasoespasmo leve a moderado, pero si es mayor a 3, ya es grave. Estas son estructuras que van a tolerar muchísimo menos estos cambios en las velocidades, y nos expone a un déficit isquémico tardío y a eventualmente infartos en la circulación posterior mucho más sensibles. Entonces, mensaje número 2, hay que realizar la evaluación de la circulación posterior. Recuerden que la hemorragia subaracnoidea nos puede condicionar vasoespasmo virtualmente en cualquier segmento de toda la circulación del polígono de Willis, y nunca va a estar limitada al vaso culpable del sangrado en el caso de que haya sido aneurismático. Entonces, nunca olviden eso. Siempre hay que hacer una evaluación completa del paciente, y esto es completamente mandatorio. El Doppler inicial, entonces, vemos como la espectral, aquí lo tenemos con esta línea blanca que se llama la envolvente. En el caso de nosotros que usamos Doppler codificado por color, la envolvente básicamente la hacemos nosotros, o la puede hacer de manera automática el equipo, pero fíjense entonces que aquí tenemos un componente se llama Wink-Kessel, que son las de parte de las propiedades elásticas del vaso, de cómo se acomoda una vez que ingresa ese impulso sistólico, y podemos tener algo de información en base a cómo es la aceleración sistólica y a cómo se comportan esos componentes 1 y 2 de las velocidades de aceleración cuando se presenta ese fenómeno de Wink-Kessel. Y otro aspecto muy importante a tener en cuenta es cómo es la velocidad de fin de diástole, que es bastante relevante tenerlo a consideración, dado que esto nos puede estar enmarcando en un escenario también de hipoperfusión eventualmente cuando estas velocidades son menores a 20. Comparativamente, en el transcurso de toda la evolución del paciente, como le vamos a hacer el Doppler transcraneal casi que a diario, podemos identificar varios patrones. Aquí sería un patrón, digamos, relativamente clásico, en el cual empezaríamos con unas velocidades de flujo simétricas y normales, y estas podrían eventualmente irse aumentando de manera simétrica, y tendríamos eventualmente picos de aumento en esas velocidades entre los días 6 y 12, como lo habíamos mencionado previamente, que sería el punto de mayor riesgo, y que hay que estar mucho más atentos, obviamente, de que se esté presentando vasoespasmo o no. Pero no siempre sucede de esta manera. Pueden haber cambios tempranos, como en este otro ejemplo, en el cual vamos viendo que desde el principio podría haber una de las arterias la cual se empieza a presentar con velocidades medias más altas, y esto empieza a no generarle alerta, porque en el transcurso de los días se empiezan a separar, como les muestro aquí en el día 10, y podría entonces presentarse vasoespasmo de uno de los dos lados, y esto pues nos obliga a estar también atentos y a estar siempre comparando cómo están esas diferencias. Y se pueden presentar cambios desde el principio netamente unilaterales. Si comparamos aquí entre derecha e izquierda, pues esos cambios tempranos de que arranquen de una vez asimétricos, le empieza a uno ya a activar esa malicia indígena de que ese paciente tiene mayor riesgo de que pueda presentar vasoespasmo, y esas diferencias pueden ser más significativas sonográficamente cuando tenemos un delta de a lo menos 50 centímetros por segundo entre un lado y el otro, insonando exactamente al mismo nivel, que es otro aspecto completamente importante. Si estamos insonando la arteria cerebral media, tenemos que tener en cuenta a qué profundidad se hizo la insonación para hacer exactamente a la misma profundidad del otro lado, cosa que podamos hacerlo lo más comparativamente posible.
Y dentro de la monitoría complementaria tenemos el NIRS, estos son los datos extraídos del paciente y efectivamente como arrancamos asimétricos tuvimos un episodio aquí de desaturación súbita en el NIRS al día 3. Fíjense, aquí tenemos entonces en azul estaría lo que se está captando de señales del lado izquierdo y en amarillo del lado derecho y fíjense que la línea de base no presenta unos cambios muy relevantes para el lado izquierdo, pero para el lado derecho tuvimos una caída muy significativa que para el caso del NIRS sería una diferencia o una caída más bien de más de 20% sobre el basal y esto inmediatamente nos alerta a ver qué está pasando, nos vamos al paciente, realizamos nuevo Doppler transcranial y en este caso identificamos que las velocidades se nos aumentaron. En este caso lo que estamos viendo aquí es cerebral media del lado derecho contra la insonación de la carótida interna y el producto de esto, como ya lo mencionamos, nos da un índice de Lindegard de 3.54. Ya nos empieza a sonar como, venga, se aumentaron las velocidades con respecto al que les mostré al principio, prácticamente se duplicó la velocidad media. Estábamos hablando de una velocidad inicial media de 80 en el lado derecho y ahora tenemos una velocidad media de 156 con un vasoespasmo leve a moderado sonográficamente relevante, pero lo que hicimos fue evaluar cómo está sistémicamente al paciente y lo optimizamos médicamente primero. Hicimos aumentación hemodinámica, es decir, fuimos titulando la presión arterial media sistémica, nos aseguramos de que el paciente estuviese eubolémico, que estuviésemos en el rango de presión arterial media óptima para el paciente, que estuviese normotérmico, que tuviésemos control de la presión intracraneal y que no tuviésemos alteraciones en la oxigenación cerebral. Ya vimos que el NIRS fue lo que nos alertó, pero además este paciente está monitorizado con PTI2, lo cual también nos puede sumar unos datos completamente relevantes. Y al corregir eso, pues fíjense cómo el NIRS regresa a su línea de base y al volver a realizar el Doppler transcranial únicamente aplicando estas medidas médicas, el índice de Lindegard cayó de más de 3 a menos de 3, en este caso 2.0, y retorno a las velocidades medias basales que habíamos visto en el Doppler del día número 1 a 85 de velocidad media con un índice de pulsatilidad que se mantiene dentro de los rangos normales. El rendimiento del Doppler transcraneal es muy importante tanto para la detección del vasoespasmo como para ayudarnos a predecir déficit isquémico tardío. Ese gap es probablemente muy controversial, pero es importante saber que como mensaje para la casa, el valor predictivo negativo del Doppler transcraneal para identificar o no vasoespasmo es muy cercano al 100% y esto nos traduce entonces que encontrar velocidades normales junto con un índice de Lindegard normal, pues prácticamente nos permite que podamos seguir manejando al paciente en las mismas metas que veníamos, porque ese paciente muy probablemente no esté cursando con vasoespasmo en ese momento. Ahora bien, esto está evaluando solamente los grandes vasos del polígono de Willis, más no la microcirculación, pero pues, digamos que el objetivo de esto es precisamente eso, evaluar cómo que no haya vasoespasmo significativo de grandes vasos del polígono de Willis y sumado a esto, esta gráfica clásica que siempre me gusta muchísimo, nos ayuda a entender un poco cómo está la hemodinamia cerebral de ese paciente, en qué punto eventualmente de estos cambios en la reactividad vascular nos estamos moviendo y como ya hemos mencionado nos puede también dar una idea de en qué punto se está moviendo en la autorregulación, si autorregula o no, o si los límites eventualmente se han desplazado a la izquierda o a la derecha para poder establecer esas metas macrohemodinámicas del paciente siempre en objetivos óptimos. Entonces, como limitaciones y conclusiones, podemos decir que por supuesto faltan ensayos clínicos controlados aleatorizados y que esto es lo que está impactando en que la calidad de la evidencia no sea aún mayor, pero probablemente no los podamos tener por consideraciones éticas relevantes. El entrenamiento, lógicamente, es operador dependiente, pero es un procedimiento que cada vez se ha vuelto más sencillo para todos y se ha vuelto completamente asequible y nos permite evaluar la circulación anterior y posterior. Tiene un acceso completamente sencillo si conocemos la neuroanatomía básica y eso lo hace, lógicamente, que sea reproducible y que nos va a permitir un seguimiento constante en toda la hospitalización del paciente. Tiene muy bien rendimiento, nos va a ayudar a considerar en realidad casos relevantes si hay o no vasoespasmo sonográficamente
significativo y tenemos pues obviamente una recomendación de consenso que además nos da un soporte y nos da un respaldo para poderlo aplicar y en realidad en los Estados Unidos esto tiene una relevancia muy importante. El panorama es amplio, esta es una imagen desde nuestra unidad de cuidado intensivo y quedo atento a preguntas, les agradezco sinceramente la atención y la invitación. Muchas gracias.